mi nombre es Sofía Armenta y en este video voy a platicar un poco más a profundidad de qué se trató mi proyecto de la unidad de formación, Matemáticas y Ciencia de Datos para la toma de decisiones. Durante esta materia, que duró todo un semestre, pude aprender un poco más sobre Python como un lenguaje de programación, pero también como una herramienta para analizar datos y tomar decisiones más conscientes, más efectivas y que representen un beneficio en el futuro. Este proyecto consistía en analizar de qué forma gastamos nuestro dinero como estudiantes y proponer un modelo que pueda predecir nuestros gastos en un futuro, como lo mencioné anteriormente, para tomar mejores decisiones más informadas y que no nos afecten. Primero, se registraron todos nuestros datos. Es decir, se llevó un registro todo el semestre de todos los datos que hacíamos. Y el nombre de los datos, la fecha, cuánto presupuesto teníamos, cuántas personas estuvieron involucradas en este gasto, en qué momento del día se hicieron los gastos, entre otras cosas. Esta base del entendimiento de los datos nos permitió saber a qué tipo de datos nos estábamos enfrentando. En esta parte también se sumaron las columnas, se intentaron saber la frecuencia y se cargó la base de datos por primera vez a Python. También se obtuvieron el tipo de datos que teníamos, si eran datos de números enteros, int, si eran datos de números float, que son números decimales, o si eran datos de tipo objetos, que eran strings. Después tenemos la preparación de los datos. De toda la base de datos, era imposible que todas las columnas fueran utilizadas, ya que había información que no necesariamente era útil. Por ejemplo, la fecha en la que se realizaban los datos o el nombre de los datos que estábamos haciendo. Es por eso que esta información se descartó, de tal forma que no generara ruido durante este proceso de análisis de los datos, que fuera mucho más fácil y que también nuestra predicción fuera mucho más precisa. Esto también nos permite que los resultados tengan una mejor efectividad y por eso se llevó a cabo esta fase de preparación de los datos. Se filtró información más que nada. Finalmente, mi parte favorita, que fue la modelación de los datos, que es esta parte donde de una base de datos que da a veces mucha flojera leer porque son demasiada información, pasa a una gráfica que es mucho más fácil de analizar y que al presentarla puede ser pues más amigable con las personas que intenten saber sobre este proyecto. En esta fase se utilizaron librerías como lo fueron PyPlot, NumPy y otro tipo de librerías que nos permitieron graficar nuestros datos y también sacar los coeficientes de correlación y entre otras cosas que serán mostradas a continuación. Antes de pasar a los resultados de estas gráficas y de este análisis, es importante mencionar que hubo bastantes proyectos de mejora que yo considero que se tienen que tomar en cuenta para un futuro y poder generar bases de datos y predicciones mucho más precisas. El primero es que tuve algunos problemas para conseguir que mi coeficiente de correlación fuera acertado. Esto lo resolví a darme cuenta que en mi data frame algunos datos eran iguales, pero se llamaban de forma diferente o no se estaban registrando de forma correcta. Y esto lo que hacía es que no se tomaran en cuenta, que esto generara mucho ruido al momento de quererlos analizar, y es por eso que tuve que verificar uno por uno que todos estuvieran pues bien guardados. También en alguna de las partes me llegó a salir que tenía valores nulos, y esto lo tuve que arreglar yéndome al data frame y dándome cuenta en qué lugar específicamente era donde había datos nulos para poderlos rellenar o en dado caso borrar para que no siguieran generando este ruido. Otro problema fue con el momento, ya que el momento se tenía que registrar con un número entero y yo escribí el nombre del momento, por ejemplo, noche, día, etcétera. Y esto hacía que el modelo no pudiera registrar los datos de forma correcta y no pudiera hacer la predicción. Esto lo resolví cambiando literalmente todos los momentos a número para que de esta forma fuera mucho más fácil y el modelo pudiera analizarlos correctamente. Ahora sí, comenzamos con los resultados de este análisis. Lo primero son los coeficientes de regresión. Estos coeficientes son las variables en las que nuestro modelo se basa para poder predecir. Las variables utilizadas, o bueno, los coeficientes utilizados fueron el presupuesto, el tiempo invertido, el tipo, el momento y el número de personas. Esto habla de cuánto cambia dependiendo de si se aumenta o se disminuye la variable. Después, se tienen los valores actuales, los valores de predicción y los valores residuales. En esta parte se utiliza los valores que se predijeron anteriormente, ya que nuestra base de datos fue dividida 20-80 en datos que se utilizaron para la predicción, para entrenar el modelo y otros datos que se utilizaron pues, para la predicción. Finalmente se obtienen los valores residuales, que es, por así decirlo, la resta entre los valores reales o los valores actuales y los valores de predicción. Esto habla de que si se tiene un residual negativo, el modelo está sobreestimando. Si se obtiene un residual positivo, el modelo está subestimando. Y si se obtiene un residual muy cercano a cero o cero, significa que ambos están muy parecidos. En este caso vemos que hay diferentes tipos de situaciones. La mayoría son valores negativos, es decir, que nuestro modelo está sobreestimando. Finalmente se obtiene lo que es el coeficiente de determinación R2 y este coeficiente nos ayuda a saber qué tan efectivo es nuestro modelo. Como lo mencioné anteriormente, mi modelo no es necesariamente
muy efectivo ni muy preciso, ya que el coeficiente de determinación me salió en 0,38, lo que significa un 38% de efectividad, lo cual no es necesariamente bueno, pero puede mejorarse. Además de que este tipo de actividades también me han ayudado a ser más precisa en la forma en la que registro mis datos, ya que utilizar este tipo de modelos en un futuro para organizarme mejor es una muy buena forma de administrarme como estudiante y en un futuro profesional. Finalmente, se tiene lo que pues son la gráfica, donde se comparan los valores reales y los valores de predicción. Como se puede ver en algunas partes, puede llegar a ser un poco preciso, como en estas partes de acá o en estas partes de acá, que están casi o muy cerca, pero también se tienen lugares donde son muy poco precisos, como en esta parte, que la predicción, como lo dije anteriormente, sobreestima al valor real. En este caso también sobreestima un poco al valor real. Y en este otro caso puede parecer que lo subestima al valor real, la predicción subestima al valor real. La conclusión de este proyecto es que al inicio se me hacía un poco tedioso, ya que no me gustaba al 100% estar trabajando con este tipo de bases de datos ni analizar los datos como tal. Pero una vez que entendí por qué es tan importante esta parte, empecé a agarrarle un poco más de gusto y disfruté mucho hacer la última parte del proyecto específicamente. Este tipo de análisis de datos no solamente se utilizan en este tipo de proyectos, se utilizan a mayor escala en algunas empresas o en algunos centros de investigación, donde realmente importa saber la predicción. Una parte muy importante fue, por ejemplo, en la pandemia de COVID, donde se intentaba predecir los casos que iba a haber en un futuro para saber cómo se iba a reaccionar en caso de que esto pasara. Este tipo de situaciones es muy importante que sepamos analizarlas y que se siga puliendo esta parte del análisis de datos porque es algo muy importante en nuestra vida diaria. Y pues espero que este proyecto me haya abierto las puertas para continuar en esto que es el análisis de datos y las matemáticas para la toma de decisiones.